Bueno, lo dijimos al inicio del programa. La Contraloría General de la República, desde el año 2011, a través de un proceso administrativo sancionador, tiene capacidad, ¿no es cierto?, para resolver en primera instancia, si ustedes quieren, temas ligados a corrupción, que están ligados al trabajo de la Contraloría. Van detectando problemas y son capaces en este proceso de detectarlos rápidamente y en tal caso sancionar como corresponde. Javier Dolorier Torres es presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y nos acompaña esta tarde. Bienvenido, señor Dolorier. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Me pareció interesante este dato. En base a los casos que han resuelto en primera instancia, hay 301 personas a las que se les ha impuesto sanciones que van, por supuesto, desde la suspensión temporal hasta la inhabilitación por 5 años. ¿En cuánto ha ayudado este nuevo proceso desde el 2011 a detectar estos casos? Es un proceso relativamente corto. Ajá. Bien, las facultades que tiene la Contraloría fueron dadas el año 2011 y después el tribunal que integró se constituye el año 2012, en septiembre. Entiendo. Entonces, el periodo que hemos tenido es un periodo relativamente corto, pero que ya va dando resultados. Porque todo el sistema sancionador viene desde la base, es decir, desde los auditores que están en las entidades del Estado, en los municipios, en los gobiernos regionales, realizando pesquisas, investigaciones, y a partir de las cuales emiten un informe de control. Ese informe de control ¿es el insumo principal? Es el insumo principal y a partir del cual el administrado, partiendo de la presunción de inocencia, puede defenderse. De acuerdo. Entonces, o sea, no es una encerrona para ver en qué cae, sino te estoy dando la oportunidad de acompañarte en el proceso. De ningún modo, ¿no? Se respeta la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Entiendo. Luego que existe un informe de control, se pone en conocimiento al administrado. Dice, señor, hemos encontrado esto. ¿Qué opina usted? Presente pruebas, documentos. A partir de eso, se emite una resolución que el administrado puede cuestionar y hay una primera instancia. Bien, hay una primera instancia donde se escucha al administrado, se evalúan las pruebas y se emite una resolución donde se propone sancionar al administrado. El administrado puede presentar un recurso de apelación. Y este recurso de apelación va al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Ese tribunal tiene una constitución muy particular, porque los que lo integramos no somos miembros de carrera de la Contraloría, somos abogados, profesionales, contadores en ejercicio, en actividad pública, con docencia, porque nosotros no estamos sujetos a influencia de ningún tipo por parte de la Contraloría. Interesante. Jamás hemos tenido algún mandato, algún requerimiento, y cuando las pocas veces que personalmente me he reunido con el Contralor ha sido para tratar temas administrativos. Pero no dar cuenta, no informar o no ser inducidos directa o indirectamente sobre los casos. ¿Físicamente el tribunal tampoco está en la Contraloría? Tenemos una sede en la avenida Arequipa, pero que está lejos de la sede principal del Tribunal de la Contraloría. Nosotros hemos sido nombrados por un concurso público y las sanciones que nosotros imponemos muchas veces son, digamos, se respeta lo dicho en primera instancia, pero muchas veces nosotros hemos enmendado la plana, entre comillas, a las instancias inferiores, porque hemos considerado que ha habido un error de tipicidad, ha habido un exceso. Ese primer informe puede ser cancelado en primera instancia. Así es, ha habido un exceso en la imposición de sanciones, no se respeta la proporcionalidad, o simplemente se acusaron a los administrados sin pruebas suficientes. Entiendo. Pero en la gran mayoría de casos sí hemos nosotros ratificado sanciones. Y esa sanción van desde una suspensión hasta una inhabilitación de hasta por 5 años. De acuerdo. ¿El 100% de la prueba, en este caso, en este tribunal, es documentaria? Es eminentemente documentaria. Bien, nosotros, los órganos de control y nosotros no valoramos pruebas indiciarias. Eso quiero decirle, para distinguirlo de lo penal, digamos, ¿no? Claro. Así es, lo penal corre paralelamente. Bien, pero aquí nosotros nos basamos en pruebas documentarias, no necesariamente en testimonios, en pruebas presentadas por anónimos, sino fundamentalmente por lo que existe en el expediente, que es una de las garantías de los procedimientos administrativos. 301 casos. En estos, ¿cuántos? 3 años, porque usted me menciona que desde 2012 el tribunal opera. ¿Es mucho o es poco? Es poco aún, digamos, la función se empezó a ejercer en el 2013, bien, de casos, y el crecimiento de los casos ha sido exponencial. Exponencial, de acuerdo. Bien, y se vislumbra que en este año 2015 prácticamente se multipliquen por 5 los casos que se han visto, que se van a ver en relación a los del año pasado. Señor Dolorier, hay 9 casos emblemáticos que han aparecido en el boletín control
que es el Boletín Institucional de la Contraloría. ¿Por qué no aterrizamos esta discusión a casos concretos? Perfecto. Uno ocurrido en la zona registral número 1 con sede en Piura. Un predio de 1000 hectáreas valorizado en más de 5,5 millones de soles y que es propiedad del Ministerio de Defensa fue inscrito irregularmente en el registro de predios de Sullana. ¿Qué pasó en este caso? Un registrador, en abierta contravención a las normas registrales y a la buena fe registral, inscribió a nombre de terceros un bien de propiedad del Estado. Okay. Y no hubo excusa y justificación para ello. Okay. Por eso es que luego de evaluar el caso, escuchar sus argumentos, se impuso una sanción de inhabilitación de 5 años. Y esto es paralela a cualquier sanción que, en este caso, la SUNAR le puede imponer a este funcionario. Esto sí, lo pueden haber despedido, pero puede ser contratado en otra entidad, seguro, en otra organización del Estado. ¿Esto lo va a impedir? Esto impide que durante estos 5 años esta persona pueda prestar servicios en cualquier entidad, organismo público, sea cual fuere su régimen. ¿Cómo distinguen que el señor Jorge Salmón Reyes, en este caso ex registrador público, no cometió un error administrativo y sí cometió dolo? Tenemos que distinguir dos aspectos, ¿no? Una negligencia grave también es sancionada, pero no en la misma proporción cuando se ve intencionalidad, cuando se fragúan documentos, cuando se reciben documentos fuera de plazo, o cuando se reciben documentos evidentemente falsos, que fue en este caso. ¿Que cualquier registrador tendría que haberse dado cuenta? Con una mínima diligencia y un mínimo sentido común se pudo haber percibido. Y las dimensiones del daño es un terreno de propiedad del Ministerio de Defensa por más de 5 millones de soles. Me parece muy interesante. Al imponer la sanción también se ve cuál es el impacto económico. Eso quiero preguntarle, en 301 casos, ¿de cuánto impacto económico estamos hablando? Se puede medir en millones, 30 millones de soles hasta la fecha. 30 millones de soles. Pero hay casos... caso que no aparece en el boletín porque es un caso reciente, que tiene un impacto ecológico muy serio. Cuénteme. En el gobierno regional de Piura se extendieron autorizaciones de pesca yendo en contra de disposiciones del Estado que datan de más de 10 años. Y se otorgaron autorizaciones de pesca para bolicheras, no sabemos el origen de este procedimiento, y en clara contravención a la ley. Y esto tiene un impacto no solamente económico porque se destinaron trámites, sino también acerca de la biomasa, que es una biomasa de anchoveta que está protegida. Y esto mereció atención de la opinión pública en la región, y también esta resolución mereció una mención muy especial de la Sociedad Nacional de Pesquería, bueno, que felicitó la labor de la Contraloría y los órganos de control para proteger a la biomasa respecto a estos actos de abierta ilegalidad, ¿no? Ahora, en todo esto, la Contraloría, o en tal caso, este tribunal, pone el ojo sobre el servidor público. ¿Qué pasa con el otro o los otros que se puedan beneficiar y que podrían ser parte también de los actos de corrupción que se puedan cometer? La Contraloría tiene una potestad de iniciar acciones penales contra los administrados, los funcionarios públicos, pero también contra todos aquellos que resulten responsables. Entonces, es la Fiscalía quien analizará los casos y verá quiénes se beneficiaron ilegalmente con los actos irregulares cometidos por funcionarios públicos. Entiendo. Caso 2. Gobierno regional de Ucayali. Se aprobaron irregularmente transferencias de recursos del canon al CAFAE para pagar incentivos laborales por más de 1,1 millón de soles. Está implicado el gerente de administración y la directora ejecutiva de contabilidad. Así es. Aquí, este caso lo hemos visto varias veces, porque los recursos del canon están restringidos solamente para determinadas causas previstas por ley, para inversiones o para financiar determinadas actividades, pero no para el pago de gasto corriente vinculado a remuneraciones. Entonces, a través de informes legales, se autorizaban otorgar incrementos de remuneraciones a funcionarios públicos, bien, lo cual está prohibido. Pero aquí viene un tema, porque la sanción máxima impuesta en estos casos es una suspensión por 1 año. Pero las autorizaciones viene bien sea del alcalde o bien sea del presidente regional, que están fuera del alcance del marco sancionador de la Contraloría. No le creo. O sea que el alcalde pudo haber dado la orden, pero en este caso el presidente regional pudo haber dado la orden y no le alcanza. Así es. ¿A él la responsabilidad? Así es, porque puede haber sido un acto evidente, pero nuestra potestad por ley no alcanza a funcionarios o a servidores públicos o a autoridades elegidas por voto popular. No, pero me parece interesante porque lo que le estás diciendo al servidor público, aunque alguien con poder político te exija hacer cosas, tú dile, no las puedo hacer porque eso es ilegal.
Así es. Es cierto, me parece interesante. Caso 3, Municipalidad Provincial del Cusco se destinó más de 2,7 millones de soles, que son cantidades enormes, del canon al pago de planillas y beneficios sociales, así como a los servicios públicos de energía eléctrica, agua y desagüe. 2 personas involucradas, director de la Oficina General de Planeamiento y el director de la Oficina de Presupuesto. Así es. Es otro de los casos muy similar al anterior, ¿no? Pero también nosotros vimos un caso, que es el caso siguiente, creo que tiene que ser el caso de los bomberos. El Cuerpo General de Bomberos, sí. Así es. Sí. Donde se adquirieron equipos sin seguir un proceso de contratación debido. Bien, prácticamente se contrató a dedo, cuando la ley de contrataciones del Estado establece un procedimiento. Entendemos la necesidad de los bomberos y la urgencia que tienen ellos para atender digamos, el bien común, pero pese a eso, nosotros fuimos firmes al imponer sanciones de inhabilitación, porque el monto involucrado era de 4 millones de soles. Pero señor Dolorier, 4 años a uno, 3 años al otro, 1 año al otro, no es poca cosa, ¿eh? 180 días de suspensión temporal, incluso para Mario Casareto La Torre, director de logística, a quien siempre le consultamos de los temas ligados a los bomberos. Así es, y que hace una labor importante, pero tenemos que distinguir esto, ¿no? Por más excelsa o benéfica que sea la institución, por más que encarne y tenga una labor importante para la comunidad, aún así la ley es la ley y se tienen que respetar los procedimientos porque están administrando recursos públicos, cosa pública. Y eso es lo que se protege en estos procedimientos. Muy interesante. Ahora, las sanciones en esta primera instancia, ¿es apelable a una segunda instancia? Es apelable a una segunda instancia, que es el tribunal, a quien represento, pero si un administrado considera que la sanción impuesta por ese tribunal es excesiva o es ilegal, puede recurrir al Poder Judicial a través de una demanda contencioso administrativa y será el Poder Judicial quien convalidará o anulará las sanciones impuestas. También podrá allanarse, por supuesto, y decir, bueno, con esta sanción me quedo, no vaya a haber más lío, ¿no? Hay muchos casos de administrados que se han allanado, que han aceptado con dignidad las sanciones impuestas, porque las pruebas son irrefutables. De acuerdo. Me tengo que ir, una última pregunta. En la mayoría de los casos que ustedes han resuelto, ¿hay intención de robar y de hacer mal uso del dinero público? ¿O hay negligencia porque este es un Estado farragoso, complicado y difícil de administrar? Lamentablemente hemos visto mucha intención, mucho dolo en estos casos, ¿bien? Y el gran número de casos se ve en gobiernos locales, donde se presume que no hay mucho control, pero que sí, la Contraloría está agudizando el ojo, está poniendo énfasis en el uso de recursos públicos, porque digamos, mientras más recursos tienen, bien, hay muchas más posibilidades de un uso ilegítimo, un uso irregular de estos recursos. Y si bien la población se beneficia, lo que se analiza no es solamente que se beneficie a la población, sino también que el procedimiento, que los proveedores, que quienes obtuvieron las buenas pruebas sean elegidos o ganen los concursos válidamente, honestamente. Por supuesto. Muy interesante. En tal caso, si usted quiere conocer más de estos casos y de este tribunal y de este PAS que le llaman ellos, proceso administrativo sancionador, lo pueden encontrar en el boletín institucional de la Contraloría en la página web www.contraloría.gov.pe. Gracias, señor Dolorier, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Volvemos al Congreso de la República. Información en vivo.